Muy bien, ya haciéndolo formal. Buenas tardes, muchachos. Ya sigo un poco mejor. Todavía ando con la molestia de la garganta, pero ya, tan siquiera ya tengo una cara un poco mejor que el lunes. Mil disculpas por haberlos, no sé qué tanta barrabasada dije, andaba súper mal, pero pues no quería tampoco quedarles mal, ¿no? No sé si quedé más mal con la clase que di, no sé si fue lo mejor haber estado o que no me hubieran visto así, pero bueno, ya pasó. Bien, bien, muchas gracias, Sergio. Vamos a reforzar un poco porque la verdad sí creo que de repente creo que me faltó un poquito sobre esta etapa y para poder reforzarla, ¿les parece? Y ahorita que ya me siento más o menos bien y podré carburar un poquito más, ¿vale? Si mal no recuerdo, hablamos un poco, o la última clase fue anterior a la del lunes, nos quedamos en el cierre de investigación, en donde entrábamos ya a la etapa escrita. Nos vamos a ir súper rapidito en este punto, toda vez que ya lo tocamos o más o menos lo tocamos en mi delirio, este, para poder darle continuidad, ¿les parece? Antes de continuar, chicos, la próxima semana ya van a ser nuestras últimas clases. El lunes vamos a reponer la hora que me había faltado, el día que les pedí disculpas porque tuve una audiencia y no pude llegar. Y el miércoles vamos a hacer como, terminamos clase y vamos a hacer como un repaso para reforzar un poquito sobre los temas del examen, ¿les parece? Creo que por ahí hubo una clase que no fue recuperada para alguno de los compañeros, que solamente los que estaban en línea, creo que fueron los que tuvieron la oportunidad de bueno, no perderse esa hora, pero los muchachos que estaban, no pudieron entrar y que iban a grabarlo, creo que no se recuperó. Entonces, para no afectar también a ellos en la cuestión del examen, por decir algunos temas que pudieran venir en esa hora, bueno, vamos a retomarlo el próximo miércoles. Y ya el miércoles terminaríamos con nuestro módulo. Bien, bien. Continuamos entonces, una vez terminado este cierre de investigación, que recuerden que son 3 meses o una prórroga de un mes, pero siempre vamos a tratar de que no abarquemos este tiempo, ¿no? En atención a que los tiempos de los adolescentes o el proceso tiene que ser lo más corto. A ver, hizo falta una grabación, Sergio, creo que fue de la clase 4. No sé si la 4 o la 6. Una clase no di. Ok. Entonces, una clase no di, creo que fue la 6 y la 4 fue la que no se recuperó. Entonces, repondríamos el lunes una de las horas y la clase que no se vio por no haberla recuperado las personas que no se encontraban, no visualizarla, vamos a retomar esos temas, ¿no? Para que quede un poquito claro sobre los temas que vamos a llevar en el examen. ¿Te parece, Sergio? Pero solamente esas dos. Ok. Bien. Entonces, ¿me pueden decir cuánto es el tiempo o el tiempo en el procedimiento? A ver, Héctor, a ver, Sergio, ¿cuánto es el tiempo máximo de el tiempo en el procedimiento de adolescentes? ¿Lo recuerdan? A lo mejor es tema de examen, ¿eh? Okay. Son 6 meses,
Bien, recuerden, son 6 meses de acuerdo a la ley nacional. ¿Puede exceder? Sí puede exceder, ¿no? Porque los tiempos en realidad son súper cortos, pero este excedente siempre va a ser como se va a justificar a petición de la defensa. Si la defensa está dilatando el proceso, bueno, a lo mejor es porque así lo requiere para llevar una defensa técnica y adecuada o llevar una teoría reforzada. Así es, Sergio. Son 6 meses. ¿Cuánto es el tiempo que tiene que estar en un internamiento, el máximo para un adolescente? Háblese de medida cautelar, muchachos, internamiento preventivo. ¿Cuánto? Internamiento preventivo son 5 meses, ¿sí? Pregunta de examen, muchachos, no se les vaya a olvidar. 5 meses. Entonces, les hablaba hace unas clases que es un poquito ilógico en decir que el procedimiento no puede exceder de 6 meses, pero el internamiento no puede exceder de 5 meses. Entonces, como que hubo una incongruencia ahí. Hablaríamos entonces que no puede exceder de 5 meses un internamiento preventivo, hablando de un procedimiento. Pero si estamos hablando de que a lo mejor el adolescente no se encuentra en un internamiento, sí podríamos exceder de estos 6 meses, siempre y cuando que la defensa así lo requiera. Bien, entonces son 5 meses de internamiento preventivo y 6 meses de procedimiento. Por eso los tiempos son mucho más cortos. Desde la investigación desformalizada. ¿Bien? ¿Cuántas horas son de la investigación desformalizada, muchachos? Adultos son 48, adolescentes, pregunta, adolescentes, ¿cuánto? Son 36 horas, muchachos. Bien, esta investigación desformalizada son 36 horas. Bien, ahora ya continuando con el cierre de investigación, bueno, solamente puede haber estas tres hipótesis: sobreseimiento, suspensión y acusación, que lo vimos a grosso modo. Bueno, lo vimos puntual supuestamente yo, pero entre mi delirio creo que no fue muy entendible. Sin embargo, bueno, las láminas por sí hablan, entonces creo que me siguieron tan siquiera con la lectura. Bien, entonces el 324, que en la ley de adolescentes, chicos, establece en su título quinto, etapa intermedia, capítulo único, y inicia en el 134. El 134 solamente va basado en esta etapa intermedia o esta fase escrita, que obviamente vamos a tomarlo supletoriamente del Código Nacional. Pero la fase oral no nos vamos a basar en audiencia, en el Código Nacional. Bien, ya mencionamos, ya mencionamos que una vez cerrada la investigación, la gente del Ministerio Público va a tener solamente 5 días, ¿sí? Esto en atención a la ley nacional, 5 días para formular acusación y son 5 días naturales. Acusación, sobreseimiento o suspensión. Si una vez pasado estos 5 días y el agente del Ministerio Público no hiciera nada al respecto, o no se pronunciara al respecto, bueno, se va a requerir al superior jerárquico del agente del Ministerio Público para que en un término de 3 días, ya obviamente también 3 días naturales, se pronuncie respecto al mismo y vencido el plazo y que el superior no se pronuncie respecto al punto, bueno, ya se va a declarar un sobreseimiento en el mismo, ¿no? Y ya lo hace el juzgador de manera oficiosa. Bien, un sobreseimiento es una resolución judicial fundada mediante la cual se decide
la finalización de un proceso penal respecto de uno o de varios imputados determinados con anterioridad al momento de la sentencia, cobrando autoridad de cosa juzgada por mediar una causal que impida de forma concluyente, la continuación de la persecución de la acción penal. Bien, acuérdense todavía, al no llegar a audiencia intermedia, estamos todavía a tiempo, obviamente, si el delito así lo permitiere, de solicitar una salida alterna, que eso también, al momento de la audiencia intermedia, se pregunta a las partes, obviamente se advierte el juzgador si pudiéramos llegar hasta ese momento una salida alterna, si hay bueno, oportunidad o que haya voluntad entre las partes para no desgastarnos hasta audiencia de juicio oral. Entonces, todavía tienen este momento antes de hacer el proceso de la etapa escrita o la fase escrita, el agente del Ministerio Público para determinar, ¿tengo elementos? No tengo elementos, la investigación que a lo mejor el adolescente no tiene no sé, algún señalamiento directo, o determino que no hay una calificación jurídica, o determino la inocencia del adolescente. Entonces, ahí se puede expresar objetivamente, obviamente, por parte de la gente del Ministerio Público el sobreseimiento del asunto. Ya hablamos respecto a algunas cuestiones donde va a descansar el sobreseimiento. El sobreseimiento puede ser parcial o puede ser total. Bien, ¿cómo le vamos? ¿Por qué total o parcial? Bueno, parcial puede ser si dentro de los hechos en materia de la investigación hay varios adolescentes. Bueno, advierto que acusó por unos y sobreseó por otro parcialmente, ¿no? O dentro de la investigación hay varios delitos de un adolescente, bueno, entonces advierto que no hay un delito, no tengo elementos para un delito, o determino que no hay elementos para poder establecer efectivamente que tuvo responsabilidad el adolescente. Bueno, entonces respecto a ese delito lo quito y continuamos con los demás. Entonces hay sobreseimientos parciales o sobreseimientos totales. No, eso ya lo analizamos la clase pasada. Bien. Ahora vamos a la suspensión del proceso, que es eh, otro supuesto que una vez terminando la investigación complementaria, se pudiera el agente del Ministerio Público, no sé, encauzar su investigación, ¿no? O su proceso, más que nada. Bueno, la suspensión de proceso implica la solicitud que realiza el agente del Ministerio Público al juez de control a fin de que paralice el curso del proceso penal al presentarse situaciones que justifiquen el no continuar con el mismo. Sin embargo, como son de carácter temporal, el término de las mismas, el proceso penal se reanudará, debiendo el Ministerio Público optar por formular acusación o solicitar el sobreseimiento. Bien, el agente del Ministerio Público, a lo mejor el adolescente se sustrajo de la acción de la justicia, suspende el proceso para que en un momento dado, al advertir que no hay elementos, bueno, que no se justificó ese incumplimiento de presentación del adolescente, bueno, mandar girar una orden, ya sea de comparecencia o una orden de aprehensión. Acuérdense que aquí sí pudiera implicar una orden de aprehensión, toda vez que el hecho de que el adolescente o los adolescentes dentro de un proceso lleven un proceso en externamiento, háblese de medida cautelar, no quiere decir que no sea un delito de carácter gravoso. Si pudiéramos estar dentro de un delito de carácter gravoso, sin embargo, aquí acuérdense que no opera esta aplicación de manera oficiosa
sino que se debe de justificar esta necesidad de cautela, ¿bien? Entonces, si pudiéramos hablar de una orden de aprehensión. O en su caso también hablábamos sobre un problema que el adolescente se determine que tuviera un trastorno mental, bueno, que también analizábamos que es difícil de poder determinar este punto porque, en primer lugar, porque el agente del Ministerio Público tiene que solicitar cierto tiempo, ¿no? Y si el agente del Ministerio Público no justifica, bueno, llegase el tiempo que solicitó, por ejemplo, un mes, 2 meses, y todavía el adolescente estuviera bajo este trastorno mental, bueno, entonces tendríamos que, no creo que acusar por el trastorno, a lo mejor buscarle un procedimiento especial, depende obviamente de las características particulares, ¿no? O, ¿qué tal si dentro de la etapa de investigación, bueno, puedo entender que en adultos, atendiendo a que puede ser un año, puede duplicarse, hasta incluso la Constitución menciona 2 años, ¿no? Para llevar a la audiencia de debate. En adolescentes no. En adolescentes sí estamos hablando de, vamos a suponer, ¿no? Un ejemplo, que el adolescente se encuentra en libertad. Entonces, no pega tan el poder ampliar los términos para realizar una investigación. Entonces, el agente del Ministerio Público solicita los 3 meses, ¿no? Y todavía solicita la prórroga de 4 meses. Se han agotado los 4 meses y de investigación, ¿no? Y el agente del Ministerio Público ya está dentro de los 5 días para poder solicitar esta suspensión, sobreseimiento o acusación. Y tiene pendiente una pericial. Si se realizó o si la petición sí se hizo dentro del término de la investigación complementaria. Incluso puede justificar el agente del Ministerio Público que se requirió en reiteradas ocasiones y que no ha llegado la misma. A lo mejor porque el Estado no cuenta con ese informe o en su momento se mandó una citación a Estados Unidos para solicitar la búsqueda de un testigo importante, qué sé yo. Entonces, terminando esos 4 meses ya, que es el tope, el límite, a lo mejor le dijeron de migración que en un mes tiene la ubicación de un testigo, ¿no? O le dijeron vamos a suponer, de PGR, ¿no? Que en 15 días va a tener ese informe o esa respuesta. Pero sí se realiza dentro de la investigación. Entonces, lo que puede hacer el agente del Ministerio Público, porque ya agotó todos los tiempos, es solicitar una suspensión de proceso en atención a esta particularidad. Una vez, ya sea los 20 días, a lo mejor que solicita para el informe y un mes y medio para, vamos a suponer el ejemplo de Estados Unidos, una vez terminando esto, tendría que acusar el agente del Ministerio Público. Entonces, en esos casos también se puede suspender el proceso. Bien, la formulación de acusación. La formulación de acusación es más que nada la acción que realiza el agente del Ministerio Público para promover el régimen de monopolio en los delitos sujetos a persecución pública. Mediante la acusación, la Fiscalía fundamenta y deduce la pretensión penal, esto es, la petición fundamentada dirigida al órgano jurisdiccional para que imponga una sanción penal a una persona por la comisión de un hecho punible que se afirma que ha cometido, así como la reparación del daño si lo hubiere. Bien, la formulación de acusación obviamente se tiene como las mismas bases, tanto para fiscal como tanto para adultos como para adolescentes.
Y la formulación de acusación, obviamente, solamente puede realizarlo la Fiscalía. Al día siguiente de haberse realizado o vencido el plazo judicial del cierre de investigación, el Ministerio Público deberá de emitir el acuerdo respectivo. Ojo, hablábamos en la clase pasada que es importante que se plasme este cierre de investigación de manera formal para empezar a contar estos 5 días para poder continuar con el proceso, es decir, dependiendo del artículo 324, formular, acusar, sobreseer o suspender. Bien. Si el agente del Ministerio Público no comunica el cierre que el fiscal le hizo al juez, sino el citado, aquí otra cosa. Tan es así que debe ser de manera formal que el mismo código, que les digo, buscar, el 323 dice, esto es del Código Nacional, ¿bien? Plazo para declarar el cierre de investigación. Transcurrido el plazo para el cierre de investigación, el agente del Ministerio Público deberá cerrar o solicitar justificadamente su prórroga al juez de control, observándose los límites máximos previstos en el artículo 321. Si el agente del Ministerio Público no declarara cerrada la investigación, es decir, si tiene que haber una formalidad, porque si no se encuentra declarada este cierre de investigación o no solicita su prórroga, el imputado, la víctima o el ofendido podrán solicitar al juez de control que lo aperciba para que proceda al cierre. Es decir, si no se notifica este cierre de investigación, bien, entonces tendremos que dar por cierto que no se ha hecho formalmente. Entonces, la víctima, ofendido o incluso el mismo adolescente podrá solicitar al juez que requiera este cierre de investigación para que de ahí empecemos a contar que va a proceder respecto a esta continuidad de acuerdo al artículo 324, ¿no? Entonces, sí, ¿qué razón o qué ciencia tendría este artículo 323 si el agente del Ministerio Público nos exigiera que se realice de forma o de manera formal, vaya, ¿no? Y incluso, ¿no? Menciona que si en dado caso no se realizara el cierre formal, una vez que se ha requerido al agente del Ministerio Público por parte del juzgador, se tendrá por cerrado esto de manera oficiosa por parte del órgano jurisdiccional. No sé si haya dudas hasta aquí. Ok, perfecto. Vamos entonces. Bueno, obviamente puede haber un cierre de investigación de manera anticipada, siempre y cuando no dañe la teoría del caso de la defensa o llevar una defensa adecuada. Si la defensa dice, a ver, yo no quiero que sea de forma anticipada porque yo todavía ando recabando algunas entrevistas o realizando investigación de campo o qué sé yo, entonces no pudiéramos realizar esta investigación, este cierre de investigación anticipada. Bien, ¿qué debe de contener la acusación? Ojo, esto sí viene de manera tácita en la ley nacional, ¿sí? Como ya les comenté, la ley nacional establece o inicia esta etapa intermedia de forma escrita desde el artículo 134. Menciona el artículo 135. La etapa intermedia tiene como objeto el ofrecimiento y omisión de los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán manera del juicio. Es decir, estamos igual o en la misma tesitura que el procedimiento de adultos.
Esta etapa se compondrá de dos fases, una escrita y una oral. La fase escrita iniciará con el escrito de acusación que formule el agente del Ministerio Público y comprenderá todos los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. Y la fase oral obviamente se realizará en audiencia y tendrá o se cerrará, vaya, con el acto de apertura a juicio oral. Menciona el artículo 134, regresándonos un poquito, que la fase escrita de la etapa intermedia del procedimiento especial para persona adolescente se regirá bajo las disposiciones únicamente de la ley nacional, y la fase oral sí tendremos que retomar o tomar en cuenta el Código Nacional. Entonces, toda esta fase escrita va a ser bajo los lineamientos de la ley nacional. Tan es así que para realizar la formulación de acusación tiene sus propias reglas de acuerdo al artículo 136. Una vez concluida la fase de investigación complementaria, el agente del Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el adolescente, presentará la acusación. ¿Qué debe de presentar esto? ¿Qué debe de precisar esta acusación? Primero, la individualización de las personas adolescentes acusadas y su defensor. A lo mejor van a decir, ay, pero ¿por qué se va a individualizar si ya tenemos como ya tenemos pues, conocimiento, todas los intervinientes de quién es, dónde vive? Sí, pero acuérdense que la acusación tiene que ser como un reflejo también del acuerdo de apertura a juicio oral, y este acuerdo de apertura a juicio oral se va a destinar a un tribunal de enjuiciamiento, bueno, que aquí es un tribunal unitario por ser solamente un juez quien va a ver en la audiencia de debate, y este juez no tiene conocimiento sobre estas personas, la forma de notificación y en dónde se realizará, ¿no? Hay muchos abogados que en términos del artículo 87 del Código Nacional de Procedimientos Penales tienen forma de especificación, probablemente porque es un poquito, tienen una dificultad de poder que se realice en su despacho por no encontrarse, lo que es hecho. Entonces, pues, otorgan no sé, correo o número telefónico, entonces se precisa. O en ocasiones menciona que la parte ofendida no se pudo localizar y que sus notificaciones son por estrados, entonces también se plasmará eso. Sin embargo, por eso es importante que sí se establezca dentro de la acusación esta individualización de las personas adolescentes y su defensor. ¿Por qué? Porque también puede que haya varios adolescentes y cada adolescente tenga un defensor diverso, entonces también establecerlo, ¿no? La identificación de la víctima o ofendido y su asesor jurídico. Aquí en ocasiones sí podremos, igual que en adultos, omitir estos datos de identificación, ¿vale? Estamos hablando de un delito de carácter como de secuestro, y la intención es que sean privados los datos. Bueno, se va a agregar por parte de la gente del Ministerio Público un sobre en donde se van a puntualizarse estos datos. Esto no quiere decir que no tenga conocimiento la defensa. Sí, obviamente va a tener conocimiento, pero para el manejo de la carpeta, entre otras cosas, para resguardar cualquier dato de personal, bueno, se realiza de esta forma. La relación clara, precisa, circunstanciada y específica de los hechos atribuidos en modo, tiempo y lugar, así como su clasificación jurídica. Bueno, acuérdense que tiene que haber siempre este principio de congruencia, entonces los hechos que que se formuló imputación, bueno, tiene que ser como congruente con la vinculación y por ende debe de estar dentro de la acusación. Ojo, puede cambiar la clasificación jurídica, mas no los hechos. Bien, de hecho, ahorita lo vamos a analizar, que dentro de uno de los artículos de la Ley Nacional así me lo prevé. Porque el agente del Ministerio Público, una vez que se lleve a cabo
esta investigación podemos determinar que de estos hechos también pueden emanar diversos delitos o incluso no puede cambiar, no sé, tal vez empieza por lesiones calificadas y a raíz de, a lo mejor, no sé, a lo mejor de una lesión provocada por el adolescente y esto directo, ¿no? Y esto durante la investigación, pues muere el mismo. Entonces ya no va a ser una lesión, sino va a ser homicidio calificado, entre otras cosas, ¿no? Puede ser que no haya sido una violación como tal, porque se analizó que fue abuso sexual. Entonces, los hechos van a ser los mismos, sin embargo, puede haber una variante de clasificación jurídica. La relación de las modalidades de los hechos señalados como delito que concurrieron. Bueno, estamos hablando de un homicidio, bien, este homicidio que es agravado, es tumultuario, entonces todas las modalidades de este delito como tal se tienen que ir desgranando, ¿no? La autoría o participación beta que se atribuye a la persona adolescente, bueno, si es autor, si es coautor, incluso si es cómplice, porque también infiere mucho, que eso lo vamos a ver al momento de analizar un poco las sanciones, que la sanción cómplice no es igual, obviamente, al adolescente como coautor o como autor. La expresión de los preceptos legales aplicables, bueno, entre competencia, entre otras cosas, ¿no? El señalamiento de los medios de prueba que pretenda ofrecer, así como las pruebas anticipadas que se hubieran desahogado en la etapa de investigación. Bien, aquí solamente vamos a abocarnos, obviamente se divide es la acusación, así como también se refleja en el acuerdo de apertura a juicio oral en dos parámetros, ¿no? Uno va a ir solamente abordando sobre las pruebas que se van a desahogar en debate, en audiencia de juicio oral. Y las otras se van a ir enfocadas en una audiencia de una posible individualización o reparación del daño. Entonces, ahorita solamente nos vamos a abocar, o en esta fracción, sobre los medios de prueba que se van a pretender desahogar para la audiencia de debate. Es decir, para resaltar que efectivamente estamos frente a un tipo penal y que hay elementos también convincentes para determinar la responsabilidad del adolescente. Por otra parte, las medidas de sanción cuya aplicación se solicita, incluyendo en su caso las correspondientes al concurso de hechos señalados como delitos. Bien, aquí obviamente pues hay o medida de internamiento o medida de externamiento. Y si estamos hablando de externamiento, bueno, socioeducativa, libertad asistida, que también implica esto, la amonestación que se vaya a hacer también al adolescente, ¿no? Entonces, aunque menciona que se puede incluir al concurso de hechos, del concurso de hechos señalados como delito, acuérdense que aunque estemos hablando de 5 delitos por parte de la gente del Ministerio Público y a lo mejor lo fracción o lo divida la gente del Ministerio Público, por este delito quiero 4 años, por este delito 3 años, por este bla, bla, bla. Yo no puedo hacer la suma de los mismos. ¿Por qué? Porque no puede de acuerdo al grupo etario, no puede ir más allá de lo que me establece la ley nacional. Segundo grupo etario, bueno, primer grupo etario no hay sanción de internamiento, segundo grupo etario no puede exceder de 3 años y tercer grupo etario no puede exceder de 5 años. Así de fácil, aunque haya aunque hayan vaciado el código penal en contra de uno de los adolescentes. Entonces sí ha quedado claro este punto. Bien, los medios de prueba que el Ministerio Público pretenda presentar para la individualización de las medidas de sanción, que es lo que les estaba comentando hace un ratito. Bien, aquí para esta audiencia que es diversa a la audiencia de debate, también es necesario que aporten pruebas para verificar qué tipo de sanción se le va a imponer al adolescente.
para que justifique el agente del Ministerio Público cuál es la medida o que si en dado caso menciona que quiero 5 años, ok, entonces justifícame por qué es necesario este tiempo. Acuérdense que también la ley establece que si estamos hablando de un internamiento, háblese de medida cautelar o háblese de medida sancionadora, tendrá que ser el menos posible. Entonces, si vas a solicitar el máximo, justifícame. Entonces, también tiene que haber pruebas para determinar esta aplicación, ¿no? La solicitud de decomiso de bienes asegurados. Esto solamente si el adolescente tuviera bienes o ya estaríamos hablando de un joven adulto. Si estamos hablando de si estamos hablando de un joven adulto, perdón. Si estamos hablando de un adolescente menor de 18 años, no pudiéramos hablar de decomiso. Bien, solamente si ya cumplí durante el proceso, ya ha cumplido la mayoría de edad. La propuesta de acuerdos probatorios en su caso, bien, que es un acuerdo probatorio, bueno, es un acuerdo que se hace entre agente del Ministerio Público y defensa sobre alguna prueba que se va a dar por cierta y no ser debatible en audiencia. Es innecesario desgastarnos en debatir no sé, este hecho para darlo por cierto. Por ejemplo, estamos hablando de un homicidio y obviamente si estamos hablando de un homicidio, pues si existe una persona, un occiso, ¿no? Y a lo mejor las personas que realizaron reconocieron a la víctima, ¿no? Bueno, entonces vamos a dar por cierto que efectivamente tenía la preexistencia humana. Bueno, el reconocimiento efectivamente antes de tal fecha vivía. Bueno, como para qué llevamos a estas personas para hablar de este punto. Entonces, bueno, vamos a hacer un acuerdo en donde, bueno, aquí por ejemplo, gente del Ministerio Público, yo propongo que pudiera ser este punto para poder ser más ágil la audiencia de juicio oral. Pero obviamente tendría que estar en esa misma tesitura la defensa. La solicitud que se aplique de alguna forma a la terminación anticipada del proceso cuando ésta proceda. Bien, aquí, aunque estoy completamente en contra de un procedimiento abreviado, en otros estados sí se puede realizar o incluso creo que ya está ahí está saliendo una jurisprudencia al respecto que sí es viable un procedimiento abreviado. Sin embargo, eso atención a los antecedentes, ojo, de Chihuahua, porque la jurisprudencia es local, la jurisprudencia lo hicieron en el estado de Chihuahua, en atención efectivamente a sus antecedentes. No son los mismos antecedentes del estado de Chihuahua al estado de Yucatán o al estado de Morelos, ¿no? En donde los antecedentes que se vertieron en esta jurisprudencia fue que en un momento ha venido aplicando desde el 2008, 2009 el procedimiento abreviado en adolescentes en Chihuahua, sí, pero estamos hablando de 2008 hasta 2016 de sanciones de 12 años, perdón, de 10 años, de 15 años. Entonces ahí sí pudiéramos aplicar una sanción más benévola o acortar los mismos. Pero si ahorita estamos hablando de una sanción de 3 años que tienes que justificar a gente del Ministerio Público para imponerlo, entonces ¿qué caso tendría solamente imponerle a lo mejor, acortarle el tiempo, a lo mejor no es sin poder establecer que a lo mejor estos 2 años sea lo más viable para poderlo incorporar a la sociedad o a la familia. A lo mejor va a tener la necesidad de tener un poquito más de tratamiento o de esta guía o estar bajo no sé, ciertos tratamiento psicológico, de oficios, entre otras cosas. Entonces, pero bien, les digo que sí se puede realizar o pretender
esta terminación anticipada, ¿no? Que no se ha realizado aquí en Morelos, precisamente por el criterio que tenemos en atención a que hay tratados internacionales en el cual sí establece que no es lo más viable. Bien, una vez que ya se encuentre esta acusación y que se le corra traslado. Hace un momento estábamos hablando sobre que pudiéramos cambiar la calificación jurídica. En ese mismo artículo, en el 136 menciona, la acusación solamente podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá hacerse del conocimiento a las partes. Es decir, por los hechos sí podíamos continuar en la acusación, pero si pudiéramos variar, sí se puede variar obviamente la calificación jurídica. Y cuando se señala los medios de prueba que pretende ofrecer el agente del Ministerio Público, dentro de estos medios de prueba, obviamente puede haber testigos, bueno, testimonios periciales, y se tiene que enfatizar el nombre del testigo, el domicilio, forma de localización y en qué va a versar su testimonio. Porque en audiencia de enjuiciamiento no podemos ir más allá de lo que no establezca la formulación de acusación, ¿sí? Entonces es importante que seamos puntuales en reforzar o en establecer en qué va a vertir su declaración. Sí, claro. Para eso es la formulación de acusación, para que ahí establezcamos todos los medios que pretendamos o que se pretenden desahogar en audiencia de juicio oral. Y también lo importante es que se analice por parte de bueno, obviamente por ambas partes, háblese fiscal, háblese defensa, para verificar si son idóneos, si son pertinentes para llevar a juicio, si no son sobreabundantes, para poder excluirlos en su momento en audiencia o en etapa intermedia de oral. Pueden advertir los testigos que van a ser interrogados, así como documentos que... Así es. No sé si ha quedado claro, Sergio. Esa es la etapa que se van a ventilar. Es cuando la gente del Ministerio Público háblese de acusación, va a mostrar sus cartas a defensa, que se va a llevar a audiencia de debate. Pero no quiere decir que todos los que se encuentren dentro de la acusación, que todos los que quiera la gente del Ministerio Público son los viables para poder llevar a audiencia de juicio oral. Para eso vamos a ir a la etapa de oral para poder examinarlos si se van a admitir estos medios de prueba. Bien, entonces estábamos hablando nada más de testimonios. También los informes se deben de establecer si por conducto de quién se va a llevar, qué es lo que se va a ventilar en audiencia, si es el perito en materia de fotografía, cuántas fotografías, en qué consisten esas fotografías. Entonces se van a ir como fraccionando este tipo de pruebas, testimonios, periciales, documentos a lo mejor, objetos, materiales, ¿no? Para poder llevarlos a audiencia. Y una vez que se le corre traslado con esta acusación tanto a el agente del Ministerio Público es quien nos ofrece, tanto al asesor jurídico para verificar si va a haber una coadyuvancia por parte del ofendido o la víctima y también al adolescente y la defensa.
si advierte el acusador que dentro de esta acusación probablemente haya, todavía no vamos, probablemente haya vicios formales y incluso puede incluir más pruebas yo como acusador o puedo proponer a lo mejor un monto de la reparación del daño y justificarlo. Todo esto el acusador coadyuvante va a tener un término de 5 días para dar contestación a esta acusación. Y una vez que ya dé contestación, a lo mejor sí menciono que hay este informe no es de esta fecha, es meramente formal, hago la aclaración al juzgador, o quiero tener otros informes, qué sé yo. Ya como complementar la acusación en que la regó la gente del Ministerio Público muchas de las veces para poder redireccionar la misma, ya entra al quite el acusador coadyuvante. Entonces, ya tiene 5 días, da la contestación correspondiente. Una vez que da la contestación, el agente del Ministerio Público tiene otros 3 días para hacer el pronunciamiento sobre esta contestación del acusador coadyuvante. ¿Bien? Y ya una vez que ya tienen este término para poder realizar o tener conocimiento, por ejemplo, la defensa, no nada más de la acusación, sino también el complemento, por decirlo así, que realizó el acusador coadyuvante respecto a la acusación. Ahora sí, yo, defensa, voy a dar contestación a tu acusación. Esto se contempla en el artículo 138 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en donde la persona adolescente y su defensor dispondrán perdón, dispondrá de 5 días hábiles para dar contestación al escrito de acusación, en donde la defensa también tiene esa potestad de verificar si hay algún vicio formal y hacerlo valer en esta contestación. Obviamente también el complemento del asesor jurídico o el acusador coadyuvante, si hay algún vicio, si considera pertinente su corrección, si ella considera que no es un vicio formal, que es un vicio de fondo y que ya no podría ser debatible porque el Código Nacional es muy es expreso en ese punto, ¿no? Tiene que ser vicio formal, no vicio de fondo. Entonces, si la defensa considera que ese no es un vicio formal, bueno, entonces no sería como pertinente ponerlo o revelarlo desde este momento, ¿no? Solicitar la acumulación o separación de acusaciones. Bien, si la defensa advierte que lleva al adolescente diversas carpetas y pudiera, sin interrumpir esta técnica, bueno, esta defensa técnica y adecuada, o que pudiera ser en la misma línea y no violentar, como les comento, esta defensa, bueno, se puede solicitar esta acumulación de acusación. O en su caso, si yo advierto que estoy llevando una defensa y hay varios adolescentes y los otros adolescentes tienen otra teoría del caso y me va a afectar al momento de llevarla a cabo, bueno, entonces yo voy a justificar este punto para llevar un proceso lo más adecuado a la representación de mi adolescente, entonces voy a solicitar la separación del mismo. Esto porque
pruebas que se van a desahogar o que pretenden desahogar los homólogos, es decir, las defensas particulares, bueno, no son compatibles a mi teoría del caso. Entonces, bueno, estaríamos como violentando esta defensa técnica y adecuada y pudiera en su momento, si así lo pretendiere o lo advierte que es lo más viable para su representado, solicitar la separación. Hacer valer las excepciones de previo y especial pronunciamiento. Bueno, si yo advierto desde ahorita que, como para qué llevar a cabo no sé, juicio, si hay falta un requisito de procedibilidad y el agente del Ministerio Público nunca lo advirtió, a lo mejor porque por el cual se está llevando, a lo mejor es esa fuercita de querella y no se hizo tal circunstancia o qué sé yo. Entonces, desde ahí ventilar ese punto, ¿no? Y no llegar a audiencia de juicio. Exponer los argumentos, los argumentos de defensa que considere necesarios y señalar los medios de prueba que pretende se produzca en la audiencia de juicio. Bien, aquí a lo mejor voy a llevar una defensa activa, entonces yo tengo una teoría del caso, entonces lo voy a hacer valer, que por estos denuncio ciertos testimonios, con esos voy a pretender tal circunstancia. Ese es mi teoría del caso. Entonces ahí es cuando va a exponer sus argumentos. Bien, ojo, aquí la defensa tiene como la ventaja que el agente del Ministerio Público, que el agente del Ministerio Público no tiene. La defensa en esta contestación de acusación, si yo creo o yo quiero llevar ciertos informes a audiencia de debate o ciertas periciales a audiencia de debate, aquí en esta contestación de acusación solamente los voy a enunciar, no es necesario agregar los informes, nada más los enuncio, quiero llevar un informe en materia de psicología, quiero llevar un informe en materia de, no sé, criminalística, un informe en materia de fotografía y solamente voy a puntualizarlo o voy a enunciarlo, este y este. Y ya en audiencia de intermedia, ya le corre un traslado a la gente del Ministerio Público. Esa es la última, como el último momento que tiene la defensa para correrle traslado. Puede ser antes, obviamente, de la audiencia, pero bueno, la mayoría de las veces lo hacen hasta audiencia intermedia. Aquí un poquito, solamente así de manera gráfica, les puse este diagrama en donde cómo inicia el agente del Ministerio Público, tiene los 5 días naturales donde está el relojito para poder presentar el escrito de acusación. Una vez presentado el escrito de acusación, obviamente se va a ordenar por parte del juez de control notificar a las partes. Esto tiene el juez 24 horas de acuerdo al Código Nacional. Si hay víctima, bueno, vamos a verificar si la víctima se va a pronunciar respecto a esta formulación de acusación, es decir, si va a coadyuvar con el agente del Ministerio Público y advierte, como ya se mencionó, algún vicio formal, se va a trasladar, obviamente una vez que se tenga esto, eso nada más va a tener 5 días para la contestación. Después de esto se va a correr traslado a la gente del Ministerio Público y tiene 3 días para pronunciarse sobre esta coadyuvancia, ¿no? Y después de esto, bueno, se va a correr traslado también con este escrito, que es lo que estábamos hablando, pero bueno, esto ya de manera un poquito más gráfica. Da contestación el defensor, que eso es lo que estábamos viendo hace un momentito, y en este ínter se tiene que realizar el descubrimiento probatorio. ¿En qué consiste el descubrimiento probatorio?
es que el agente del Ministerio Público muestre todo lo que se llevó en la investigación, darle acceso a la defensa sobre los registros de investigación, sobre lugares y objetos, sobre evidencia incluso, de los cuales sirvieron para poder sustentar su teoría del caso. Y en la misma tesitura, la defensa tiene que correrle traslado con las entrevistas que pretende desahogar en audiencia y que se plasmaron en su escrito, en su contestación, para que sepa la gente del Ministerio Público en qué va a versar la declaración de cada testigo. Es importante que se realice y que se verifique, ojo, se verifique por parte, obviamente, de ambos intervinientes, que sean dentro de este cierre de investigación, que no sea posterior al cierre, para que se puedan ser admitidas en su momento. Entonces, es por eso que es importante que se plasme, ojo, por parte de la defensa, fecha, hora, a quién se le va a realizar esta entrevista, para que se verifique que fue dentro de los lineamientos y fue dentro del tiempo de esta investigación complementaria. Bien. Y una vez que se lleve o se haga constar, obviamente, este descubrimiento probatorio, tiene que hacerle el conocimiento, bueno, el tribunal sí requiere que justifique si se realizó o no en tiempo este descubrimiento probatorio, con independencia de que siempre se pregunte en la audiencia, pero muchas de las veces llegan a audiencia con esta justificación para poder diferir la misma. Entonces acuérdense que los tiempos de adolescentes son fatales, entonces siempre tratamos de dirían en mi tierra, ponerse el guaracho antes de espinarse y no llegar ya a audiencia y verificar que no se llevó cabalmente este descubrimiento probatorio y regresar el proceso, entre otras cosas. Entonces siempre se trata de cubrir con todas estas incidencias que pudiese en su momento llevarse en audiencia en esta fase oral. Bien, entonces ya una vez que se notifica que ya se corre traslado con todo, que se cubre con toda la fase escrita, ya tenemos que dar audiencia de intermedia. ¿Cuánto tiempo tengo yo, de acuerdo a la ley nacional, para citar audiencia? Tengo de 3 a 5 días hábiles, ¿sí? Entonces, una vez que advierto que, obviamente también verificando el tiempo de internamiento, lo más pronto posible, pero en ese inter tenemos que realizarlo. Una vez que ya estemos en audiencia, vamos a verificar quiénes se encuentran presentes. Sí, creo que mencionamos en la clase pasada, quiénes son los que deberán estar presentes en la audiencia intermedia, que lo es, obviamente, juez, agente del Ministerio Público y defensa. Son los tres intervinientes que son necesarios para llevar a cabo la audiencia. No me menciona ni adolescente, no me menciona ni acusador o adyuvante. Tan es así que hay un apartado en el Código Nacional donde establece que si el acusador coadyuvante no se presentara sin una causa justificada a la audiencia y con independencia de que en su momento, en esta fase escrita, haya aportado pruebas o haya realizado hecho valer algún vicio formal, entonces se tendrá por desinteresados todos sus argumentos en su momento, ¿no? Entonces sí, se continuaría con la audiencia intermedia. Obvio, ojo, siempre y cuando no sea justificable esta incomparecencia, ¿bien? Bueno, una vez que ya verifico la presencia o que se puede llevar a cabo la audiencia intermedia, se propone, si veo que es un
delito, de los cuales para qué nos desgastamos en juicio oral y que no se encuentran contemplados en el artículo 164, porque muchas de las veces no sé si por carga de trabajo o por flojera esperan audiencia intermedia para que citar a las partes y llegar ahí a alguna salida alterna, ¿no? Y obviamente estamos hablando de una salida alterna por razones obvias, no va a estar interno el adolescente. Entonces, se pudiera solicitar a lo mejor el diferimiento de la audiencia, no suspender, porque la suspensión es diferente para los alcances de la audiencia intermedia. Si la finalidad es terminar no sé, una suspensión probablemente, o tiene otros alcances. Entonces, si pudiéramos alargar este diferimiento. ¿Bien? Bien, la audiencia intermedia. ¿Cómo se lleva a cabo la audiencia intermedia? La estructura de la audiencia intermedia, esto de conformidad con el artículo del 342 al 37 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Primero, el juez va a declarar abierta la audiencia. El juez va a proceder a individualizar a los intervinientes y ahí va a verificar si efectivamente se cumple para poder continuar la audiencia intermedia. El juez de control indica el objeto de la audiencia intermedia o de la etapa intermedia, con independencia de que se supone que el defensor ya tuvo que hacerle el conocimiento al adolescente en qué va a consistir esa audiencia, porque al final, chicos, esta etapa, perdón, pero es la más enfadosa, es la más técnica y muchas de las veces no podemos bajarnos a al, al vocabulario de los adolescentes o de la forma de hablar con los adolescentes, porque es muy técnica esta audiencia. Entonces, antes de que inicie la audiencia, sí tengo que explicar, mira, no sé, Juan, esta audiencia, ahorita vas a ver todas las pruebas que se van a pretender o se van o va a querer el agente del Ministerio Público que se lleven a audiencia de juicio, bla, bla, bla. O sea, como que bajarte, explicarle cuáles son los alcances de que se admite una prueba o que se deseche una prueba, por qué se puede desechar una prueba, si la defensa, yo advierto que es una defensa pasiva, en qué consiste esta defensa pasiva, si tiene conocimiento de que su defensor no aportó ninguna prueba, si está de acuerdo con este punto, ay, perdón, si está de acuerdo con este punto. Entonces, todo esto se tiene que hacer en un primer término. ¿Bien? Después de esto, el juez de control va a exhortar a las partes a que concilien sus intereses, es decir, si vamos a llegar a alguna salida alterna. Y puse esto, ¿no? O que haya un procedimiento especial como el abreviado para dar terminación al mismo, ¿no? Bien, ¿qué dice el otro? Si las partes no llegaran a ninguna posición, entonces la audiencia intermedia prosigue. Pero si, como ya se mencionó hace un momentito, si las partes sí tienen este interés de terminar la audiencia, bueno, entonces se va a diferir, preguntando siempre, bueno, vamos a llegar a una suspensión, tengo que contactar no sé, a la víctima o al ofendido para poder, eso me puede decir la defensa, ¿no? Para poder estar en aptitud de poder a lo mejor hacer una oferta de una reparación del daño de manera simbólica y decirle, bla, 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 entre otras cosas. Entonces, se le pregunta, bueno, ¿cuánto crees el tiempo suficiente? O en su caso, que me digas que el adolescente está trabajando y va a juntar el dinero o alguna parte del dinero, a lo mejor porque va a ser de manera, este plan de reparación va a ser como abonos, ¿no? No sé, 15 días, su señoría, para que el adolescente tenga algo que ofrecerle. Es lo que estábamos hablando, Sergio. Es lo más viable. En otros estados sí se realiza, por eso lo puse como un procedimiento especial. Ahorita creo que ya va a haber una jurisprudencia, pero creo que va a haber una contradicción que
una jurisprudencia de Chihuahua, pero va a haber una contradicción porque también obviamente la de Chihuahua es a favor del juicio abreviado y Durango ya se está pronunciando, no sé si va a ser esta semana o la próxima, otra jurisprudencia en contra de este procedimiento abreviado. Entonces, estamos todavía en stand-by, no es a rajatabla este procedimiento porque no viene o no son la finalidad vaya del sistema de adolescentes no lo cubre un procedimiento abreviado, porque tenemos que las sanciones, como ya se ha analizado, son muy cortitas. Entonces, si la intención es incorporarlos a la sociedad y a la familia, ¿cuánto tiempo entonces tendríamos para hacer este plan individualizado? Y que cumpla este plan individualizado. Entonces, sí es un poquito complicado. Incluso para llevar un procedimiento abreviado, tiene que haber esta confesión, este dicho por parte del adolescente para poder decir que efectivamente él lo realizó. Si estamos hablando de un proceso donde los adolescentes no tienen madurez plena, que sí saben discernir entre el bien y el mal, pero no saben las consecuencias jurídicas, tan es así que es un procedimiento diferenciado, entonces, ¿cómo lo vamos a declarar culpable? ¿No? Porque es uno de los requisitos. Entonces, ahí como que me salta muchísimo este procedimiento. Incluso hay tratados internacionales en donde establecen que el adolescente tiene tal vez sí el derecho de llevar un juicio oral, o sea, de llevar un procedimiento de manera oral y que él pueda preguntar directamente a los testigos de cargo ciertos, a lo mejor dudas, ¿no? Puede tener interacción en esta audiencia de debate. Si nos vamos a un juicio abreviado, un procedimiento abreviado, creo que no va a ser como lo más viable, ¿no? Pero bueno, es cuestión de criterios. Yo no estoy de acuerdo, habrá otros homólogos que sí estarían de acuerdo. ¿Bien? Ok. El juez de control concede el uso de la voz al agente del Ministerio Público para que exponga de forma resumida su acusación. Ojo, aquí es de forma resumida. A veces el agente del Ministerio Público, no sé si en adultos pasa, pero de repente el agente del Ministerio Público llega y empieza a leer toda la acusación. A ver, a ver, a ver, a ver. O sea, si estamos máxima en adolescentes, ¿no? Imagínate una acusación que venga, no sé, 13 hojas, 14 hojas, y que su presentación es la lectura íntegra de esta acusación. Bueno, yo los freno, porque el Código Nacional es muy claro. Tienes que hacer un resumen de esta acusación. Lo más puntual, puedes incluso omitir la individualización de las partes ya tenemos conocimiento, las partes ya tenemos la acusación, entonces para que sea más ágil. Acuérdense que estamos hablando de que se encuentra un adolescente a lo mejor de 12, 13, 15 años, que se va a aburrir fácilmente y al final no va a poner atención. Y al final, como les comento, es una audiencia técnica, muy técnica. Entonces, lo más ágil que puedes hacer la audiencia, pues mucho mejor. Entonces, yo sí paro a la gente del Ministerio Público, a ver, resúmeme. Aquí no estás para leer toda la acusación la sabemos, ¿no? O la acusación ya la tenemos conocimiento de las mismas. Entonces, eso es la intención, ¿no? El juez de control le concede el uso de la palabra al coadyuvante para que exponga en forma sucinta la acusación. Igual, esta contestación o este complemento de la acusación también tenemos conocimiento, entonces no es necesario dar en lectura íntegra, solamente en lo que nos interesa. Y ojo, bueno, obviamente cada juzgador tiene como su librito de cómo llevar su audiencia intermedia. Yo, Sobeida Juárez, lo que hago es, primero tiene intervención el agente del Ministerio Público para que me haga un resumen de su presentación o en qué va a consistir su teoría del caso, ¿no? ¿Qué es lo que va a pedir?
una vez, no sé, a lo mejor algún internamiento, reparación del daño. Solamente enfoco en eso. Ya después, una vez que ya le doy el uso de la voz al acusador coadyuvante para verificar o que se encuentre de acuerdo con el agente del Ministerio Público o exponga algún argumento, le damos el uso de la voz a la defensa para que de igual forma enuncie su teoría del caso. Una vez que ya tienen bueno, que ya mencionaron esta presentación, o ya enunciaron su presentación, ya otra vez regreso con el agente del Ministerio Público para que me diga, para que me enuncie sus pruebas, para que ya estemos en aptitud de ya basarnos justamente en las pruebas para el debate del mismo, ¿no? Entonces, para que no haya una intervención sola de la gente del Ministerio Público y pueda ser también un poquito más movida la audiencia y no ser tan parca, ¿no? Entonces, esa es la intención. Yo lo hago, cada quien, como les comento, cada quien va a tener su criterio, ¿no? Porque acuérdense que no hay como una regla para poder llevar sus audiencias. Algunos pueden ser más light, otras pueden ser más técnicos, otras pueden ser, no sé, como más, menos formal. Todo depende, ¿no? Bueno, primero que nada, el agente del Ministerio Público tiene que ser objetivo. Si en esta objetividad advierte que efectivamente no tengo los medios y que voy a hacer el ridículo en audiencia de debate, pues mejor solicito un sobreseimiento. Acuérdense que uno de los puntos para llevar a cabo un sobreseimiento es cuando no tengan los elementos suficientes para crear convicción y justificar su teoría del caso. Entonces, si yo sé desde antes de estos 5 días que no voy a tener los elementos suficientes, entonces, ¿para qué fregados me voy a una acusación? Mejor me voy a un sobreseimiento. Pero sé que este tipo de determinaciones tiene que tener un visto bueno por parte de su superior jerárquico. La mayoría de las veces este superior jerárquico desconoce completamente máxime el sistema de adolescentes, entonces dice, con lo que tienes y a ver qué pasa en juicio oral, ¿no? Ya vamos a lo mejor, con lo que tengas vamos a resolver en juicio oral. Entonces, esta falta de objetividad también puede dilatar el procedimiento, puede cansarnos a sabiendas, perdón, que pudiera tener una sentencia absolutoria la gente del Ministerio Público. Bien, no sé si quedó claro. Bien, ¿qué nos quedamos? Ok. El juez de control, y ojo, para mí es una de las audiencias más importantes. Obviamente todos tienen su importancia, pero esta en especial, porque acuérdense que esta audiencia es la preparación del juicio oral. Si tú como defensa analizas súper bien la carpeta de investigación y verificas que tienen, que no son pertinentes, o incluso la misma acusación, ¿no? Que 4 testigos vienen para un mismo hecho, entonces como para qué me desgasto, pues con 2 testigos vas a tener suficientes, o sea, no sé si me explique. Entonces es el depurar ¿cómo se llama? La audiencia no desgastarnos, vaya, en audiencia de enjuiciamiento, o advierto que sé que en audiencia de vinculación no se tomó en cuenta a lo mejor un peritaje no lo nulificó el juez diverso, y durante esa por azares del destino, hay otro juez, entonces no tiene conocimiento del mismo, se puede hacer valer en audiencia, sí. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer valer en audiencia de fase oral para que podamos depurar pruebas. Y o incluso, ¿no? Si depuramos pruebas que son a lo mejor estrellas
para justificar la teoría del caso de la gente del Ministerio Público y no tiene algo, a lo mejor requisitos atendiendo al Código Nacional o de alguna requisito de procedibilidad de alguna de las pruebas, bueno, entonces si se excluyen, no va a tener nada la gente del Ministerio Público para justificar su teoría del caso en audiencia de juicio. Entonces, es súper importante darle énfasis a esta etapa para analizar las pruebas que se van a, o se pretende la gente del Ministerio Público llevar, ¿no?, a audiencia de enjuiciamiento. Igual de adolescentes o adultos, o sea, es el mismo proceso. El juez de control le concede el uso de la palabra al abogado defensor para que exponga o bien el resumen de su escrito de contestación de la acusación o bien lee por primera vez de forma verbal. Ojo, aquí a lo mejor la defensa fue muy somera al momento de realizar la contestación. No hay, no sé, vicios, no tengo pruebas, o tengo algunas pruebas y las enuncia, y la teoría del caso es justificar que el adolescente no realizó el hecho, ¿no? Pero en audiencia de intermedia, ahí sí no puedo limitar a la defensa. ¿Por qué? Porque muchas de las veces ahí es la primera vez que va a plantear su teoría del caso de forma concreta, de forma completa. Entonces, el tiempo que él cree pertinente para poder expresarlo lo va a tener, ¿no? Contrario a la fiscalía, ahí sí yo lo voy a limitar en el resumen, puesto que ya tenemos conocimiento, ¿bien? El juez de control procede a indicar ante el Ministerio Público la presencia de errores formales en su acusación con la finalidad de que proceda a corregirlos. Ojo, aquí obviamente esto es doctrinar, pero yo no lo hago. El agente del Ministerio Público tuvo el tiempo completamente suficiente, tan es así que hay alguien más que estuvo con él, por ejemplo, el actor coadyuvante. Tuvo 5 días para analizar con lupa la acusación y ver si había algún vicio formal para poderlo exponer. Incluso la defensa también tuvo que, para uno de los puntos para dar contestación a la acusación, es verificar si tiene algún vicio formal. Entonces, se me hace como estar como tanto un principio de igualdad entre las partes, porque le dan bastante chance a la gente del Ministerio Público para reubicar o redireccionar su acusación. Bueno, esa es mi percepción. La ley así lo establece, ¿no? Subsanada la acusación, el juez de control procede a resolver las excepciones planteadas por el acusado si es que lo hubiera. Obviamente, si declara una de ellas fundadas, entonces el proceso se extingue, ¿no? Y dependiendo si la misma es dilatoria o perentoria, se determinará la posibilidad que el adolescente imputado, que el agente del Ministerio Público vuelva a ejercer acción penal contra el adolescente imputado y por el mismo hecho. En cambio, si declara infundado simplemente el adolescente acusado no plantea ninguna, entonces vamos a continuar con la audiencia. El juez de control pregunte a las partes si van a llegar a algún acuerdo probatorio. Si el agente del Ministerio Público, propuso, ¿no? Propuso en la audiencia, bueno, entonces se establecerá de acuerdo a lo planteado vaya en la acusación. Ya será por parte de la defensa si se adhiere a este planteamiento. Si no quiere, bueno, no hay acuerdo probatorio y nos vamos hasta audiencia de debate. El juez de control procede a examinar los medios de prueba. Hasta aquí nos vamos a quedar para tener la oportunidad la próxima clase de verificar cómo pueden ser excluidos los medios de prueba. Voy a tratar de
Bueno, no les prometo porque como son acusaciones de adolescentes, pero sí advierto que puedo quitar los nombres a lo mejor de alguna acusación para poder examinar alguna acusación ya palpable y ustedes puedan advertir cuáles son los medios que se pueden excluir, por qué se pueden excluir, por sobreabundantes, por que no tienen relación a los hechos, a lo mejor porque se obtuvieron de forma ilícita. Sí, lo chequeé, muchísimas gracias. De hecho, hubo personas que, Tlaloc y tú, que fueron los únicos que me entregaron el correo y lo hice de forma pública. eh, este, eh, lo enuncié de forma pública, para que a ver si los otros tuvieran un poquito de vergüenza, pero no, ya no recibí ningún otro correo. Muchísimas gracias, Sergio. Sí, claro que lo hice. Bueno, entonces hasta aquí la dejamos, vaya. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, Héctor, Sergio? No, a ti. ¿No? Ok. Entonces, muchas gracias, Sergio. Entonces, no a ti, Héctor, por soportar todavía mi enfermedad tantito. Espero ya para el lunes estar un poquito mejor. Bueno, eso espero porque voy a salir de vacaciones, me quiero ir, pues, tan siquiera sin estar enfermo, ¿vale? Entonces la dejamos hasta aquí y nos vemos el lunes. Acuérdense, vamos a tratar, ay, muchas gracias, vamos a tratar de cubrir a lo mejor 2 clases el lunes, entonces va a ser un poquito más prolongada la clase, ¿sí? Y ya para el miércoles hacer como algo general y enfocarnos solamente a lo mejor algunos puntos del examen. ¿Sí? Ok, bueno, tengan un excelente y una guía. ¡Ay, ajá! Claro que no va a haber guía de lo que se ha visto solamente en los módulos o en las charlas. ¿Vale? Tengan un lindo fin de semana, chicos. Nos vemos hasta el lunes. You are currently the only person in this conference.